La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a nuestro espacio en esta ocasión, discúlpenme, Exploraciones del siglo XXI, edición número 368. Es una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy en el control técnico me acompaña Juan Martín Castañeda. En la dirección les saluda Juvenal Gordón. Bienvenidos. Y hoy continuamos la secuencia de programas por parte de la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero. Los invitados: Pablo Alzate Incapié, Gloria Inés Escobar Toro, Jonathan Sandoval. El tema que estamos tratando desde hace ya 15 días en esta secuencia es la ciencia y la pseudociencia, y queremos llevarles a ustedes una recapitulación acerca del primer programa, que los comentarios también han sido recibidos gratamente y los tenemos aquí. Pablo, comentarios acerca del programa anterior. Bueno, pues estamos pensando en recapitular precisamente para que poder garantizar una continuidad ahorita que cogemos una dinámica de cada 15 días, y estábamos pensando que una cita del texto que venimos comentando de Carl Sagan, del mundo y sus demonios, es muy pertinente. Adelante. Carl Sagan habla de la pseudociencia como aquella doctrina o teorías o planteamientos, ¿cierto?, que se presentan como científicos, pero que realmente no tienen una base científica sólida. Él dice, entre comillas, lo siguiente: la pseudociencia quieren las dos cosas, el lenguaje y la credibilidad de la ciencia, sin verse ligado por sus métodos y normas. Repitámosla. O sea, los pseudocientíficos sí quieren aparecer como científicos, ¿cierto? Quieren las dos cosas, utilizan el lenguaje de la ciencia, quieren trabajar con la credibilidad y el prestigio que tiene la ciencia, pero sin verse ligado por sus métodos y normas, es decir, por el rigor de la ciencia, como vimos en el programa pasado, sí, cuando se les pide confrontación empírica, ¿cierto? Sí. Sustentación, entonces las pseudociencias evaden la contrastación empírica de sus planteamientos. Jonathan, ¿has recibido comentarios en el correo acerca del programa anterior? Pues digamos a través del correo de la corriente, es sinforo@gmail.com. Uh-huh. Hemos recibido comentarios muy buenos de parte, pues, tanto de amigos que comentan, digamos, animados. Nosotros tenemos un Facebook, digamos, de la corriente. Hemos recibido comentarios, ya nos han preguntado algunas veces que cuándo es el programa, el próximo. Uh-huh. Pues, nosotros hemos estado anunciando y hemos recibido comentarios muy buenos, tanto de los programas de religión que se hicieron, como sí, de estos de este que inició apenas hace 15 días. En la red también están en YouTube. En YouTube tenemos, digamos, una cuenta y están subiéndose los ¿Y cómo programas. se llama la cuenta? Sinforo. Sinforo. Ahí pueden buscar Exploraciones del siglo XXI, programa radial y el tema específico, y ahí aparece. Sinforo con C. Ah, sí, Sinforo. Sinforo con C. No se pierda. Gloria, bienvenida nuevamente aquí a Exploraciones siglo XXI. Gracias. El tema que vamos a tratar en esta ocasión, queremos invitarlos para que también participen con nosotros en el 324-8777. Si tienen alguna pregunta, pues recibiremos dicha pregunta y estaremos atentos a responderlas. El peligro de las pseudociencias, mis estimados amigos, ¿qué nos pueden decir acerca de esa grave situación? ¿Cómo cómo la enfrentamos? ¿De qué manera nos llegan con esa forma de querernos, llamémosle así, atacar de pseudociencias? Pues yo creo que uno de los principales peligros que tiene la pseudociencia es precisamente su popularidad. Sí. Porque como a diferencia de la ciencia se presenta como algo muy fácil de entender, como algo muy cercano a la gente, y además está desplegada en muchísimas
doctrinas muy cotidianas que todos, la mayoría de las personas practicamos, por ejemplo, como mirar el horóscopo, como consultar personas que supuestamente se comunican con seres queridos muertos. Bueno, hay muchas formas de pseudociencia y están muy cercanas. Entonces, un peligro es que es muy popular, y es muy popular porque ofrece, a diferencia de la ciencia, que es, digamos, un poco más compleja para la gente que no tiene formación, ofrece el consuelo que la gente necesita en un mundo como en el que estamos. Pablo también tenía otras características del peligro de la pseudociencia. El problema es que es muy importante que la gente entienda realmente cómo funciona el mundo, o sea, tenga una cosmovisión, y esa cosmovisión sea científica, porque desde ese punto de partida, digamos, como uno se pare y como uno ve al mundo, así mismo va enfrentando los problemas que se le van presentando en la vida. Entonces, si usted ya empieza mal parado, por ejemplo, si usted considera que existen fuerzas supramateriales, que existen espíritus, que existen curaciones fáciles a cosas, temas, enfermedades, por ejemplo, que la ciencia ha demorado milenios para poder desentrañar, entonces es presa fácil de mucho charlatán, de mucho estafador, que ofrecen precisamente esas baratijas, y con el prestigio de la ciencia. Sí. En cuanto a la caja de herramientas que podemos manejar, ¿qué elementos estarían allí involucrados en esa caja de herramientas? Bueno, como punto fundamental, digamos, entender estos problemas que nos afectan y saber que la ciencia, pues, como método de conocimiento lleva ya muchos siglos de desarrollo, y defendernos de temas, por ejemplo en la política, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la vida sexual, por ejemplo en la vida personal, en la psiquis, en el comportamiento, por qué soy de tal manera. Si yo me acerco a la ciencia y conozco sus fundamentos, sin decir que sea lo último, que sea perfecto, ya dijimos que los atributos de la ciencia no son ni ser perfecto, ni verdades absolutas, nada, pero es lo mejor que tenemos y lo más aproximado a esas verdades. Entonces de así mismo podremos enfrentar mejor los problemas y solucionarlos. Nos habilita para rechazar el engaño y también el autoengaño, porque queremos creer en cosas que supuestamente nos pueden ser útiles, y esto es muy típico en los pacientes con enfermedades terminales, ¿cierto? Cuando la ciencia le ha dicho al mismo paciente o a sus familiares, hasta aquí llegamos, no tenemos nada que hacer, llega todo el campo de la pseudociencia a ofrecer y la persona quiere creer en esas posibilidades, ¿cierto? En el homeópata, en la medicina alternativa, en el curandero cuántico, que le dice yo le soluciono ese problema. Y eso también tiene unas implicaciones en la vida social. O sea, si tenemos una comunidad, unos ciudadanos, la gente está ahí, dotada del método científico, ¿sí?, que está informada, eso facilita una vida más democrática, que se puedan garantizar mejor instituciones democráticas, una vida más igualitaria, rechazar la manipulación política y social de la cual se alimentan todos esos misticismos y discursos pseudocientíficos. Es decir, digamos, la ciencia también es importante para la vida democrática. Claro. En cuanto a la educación, habíamos mencionado que vital e importante es por parte de los gobiernos que no sean manipulados por este tipo de agrupaciones y de grupos que quieren, pues, precisamente dominar los medios de comunicación y la misma Ministerio de Educación. ¿Qué podemos determinar en cuanto a los países, puede ser subdesarrollados, que fácilmente son presas de estas pseudociencias? Mire, ¿qué tan fácil puede ser? Me viene en ese momento a la memoria el caso de muchos presidentes, inclusive el actual, sí, que tienen como costumbre tener asesores espirituales, guías, chamanes. Y recuerdo mucho el caso de cuando en los años 80 de la bruja, sí, que fue, digamos, una consejera permanente, creo que de Pastrana y de Samper. No, del esposo de esta Nidia Turbay, de Quintero. El presidente Turbay, sí, que fue muy famoso precisamente porque, pues, él tenía como consejera a esta mujer que fue tan famosa en Medellín, sí, un pueblo de Medellín que no recuerdo, y fue un escándalo porque además después el presidente Pastrana le mandó un regalo de $1 millón, todo eso, de $1 millón de pesos, perdón, todo eso fue conocido, sí, y digamos que esos son casos sonados y por eso los traigo a colación porque eso pasó, pero realmente si muchos estadistas y gobernantes, para tomar decisiones
llaman a estas personas, pues qué esperar de las políticas que puedan adoptar en sus gobiernos, pues no, precisamente no están, digamos, iluminadas ni dirigidas por la ciencia, sino por aquello que les favorece, ¿cierto? Por aquello que les reconfirma lo que ellos quieren creer, lo que decía ahorita Pablo, es que lo más fácil, y lo decía también Feynman, una de las cosas más complicadas es precisamente poner en duda y criticar las creencias, porque uno se enamora, como cuando se enamora de una persona, sí, que la ve perfecta, no le ve nada mal, así todo el mundo le diga uno no, es ciego, pues uno se puede enamorar de una idea, claro, y rechazar aquello que la invalida, aquello que es erróneo, precisamente porque le cuadra y hace a un lado todo lo que no le sirva. Sí. Entonces, pues eso es un poco lo que ha pasado también aquí con los gobiernos. ¿Qué libros tienes que nos recomendábamos que lo recomendábamos? Además, pues el de Sagan, el de La luz en la oscuridad. El de Richard Feynman. El de Richard Feynman. ¿Cómo es el nombre? No era un libro, es un artículo en internet muy interesante de una conferencia que él dio por allá, no recuerdo exactamente en qué fecha, que se llama El cargo culto a la ciencia, donde él era una conferencia para científicos, y él como científico los alertaba precisamente del peligro de enamorarse de sus propias ideas y de algo que él hacía mucho énfasis, era en la integridad científica, como él hacía énfasis en que todo había que ponerlo en contraste, todas las teorías, y que no solo contarle a los colegas, a los científicos, aquello que efectivamente le daba peso a su teoría, le daba validez, sino aquello que él creía o de lo que tenía duda que podía invalidar esa teoría, que debería ser honesto en ese sentido, en la integridad y de precisamente de evitar autoengañarse como científico, sino todo el tiempo estar en permanente comprobación de sus teorías a través de los experimentos repetidos que deben arrojar los mismos resultados. Y él en esa conferencia hacía una fuerte crítica, por ejemplo, a la parapsicología, porque él decía que los parapsicólogos, yo mencioné el caso de Uli Geller, son renuentes precisamente a someter a experimentos bajo control riguroso, como se hace en un laboratorio, de sus teorías, porque nunca los resultados son iguales. Entonces siempre sacan excusas para justificar y quedar apareciendo como ciencia, aunque todos los resultados arrojan que no son ciencias. Jonathan, vos como estudiante en tu desarrollo intelectual te has enfrentado a este fenómeno de la pseudociencia. ¿Cómo te cuidaste en primera instancia para evitar que te atacara? No, pues yo tuve, digamos, un tiempo en el que también creía en mis cosas, uno cree en su parte espiritual, no, pues cree a veces en el fenómeno ovni, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y que, pues, ¿qué hace uno? Uno lo que debe hacer es empezar a coger la ciencia. O sea, por suerte, digámoslo así, a mí me ha gustado mucho la ciencia. Entonces, conforme fui adentrándome en este mundo, conociendo los fenómenos con un método y desde un punto de vista diferente, un punto de vista materialista, reconociendo que hay una realidad objetiva fuera de mí, ¿cierto? Empecé a conocerle y empecé a conocer el método de la ciencia, cosas que planteaba Carl Sagan, que digamos me gustaba bastante. Eso fue lo que me permitió como alejarme de ese idealismo, ¿cierto? Por así decirlo. O sea, la caja de herramientas de la que hablamos es, digamos, parte de un capítulo de Carl Sagan, un capítulo que recomiendo, digamos, a todo el mundo leerse porque habla de que la ciencia puede aplicarse en lo cotidiano. O sea, yo puedo aplicar a mis decisiones el método científico. O sea, yo no tengo que depender de que un horóscopo me diga qué va a pasar o no. Yo puedo conocer la realidad, conocer los problemas como son y puedo enfrentarme a ellos. Si yo tengo un problema médico, una enfermedad, yo no puedo depender de una cosa que en principio, o sea, que no se ha demostrado como cierta, como puede ser la homeopatía. Yo puedo recurrir a la medicina, que como se ha planteado, pues ya se ha dicho, no, la medicina no es perfecta, no me va a poder curar muchas cosas quizás, o puede ser una cosa complicada, pero es lo más cercano a lo que me puede, digamos, de una forma ayudar, ¿cierto? Entonces la ciencia no es solamente una cosa de un laboratorio, de una universidad, sino que es una cosa, y eso es lo que es una actitud. Es una actitud, eso, que creo que es lo que buscaba Sagan y muchos, digamos, divulgadores de ciencia, es que la gente en su cotidianidad aplique eso. Y eso tiene muchas ventajas. Ya Pablo decía que si la gente asume una actitud más científica puede lograr una sociedad más democrática, con entidades más democráticas.
En ese capítulo, a modo de pildoritas, Sagan recomienda cositas así, cosas concretas. Eso de la honestidad intelectual de la que hablaba Feynman. Es mejor la verdad, por dura que sea, que una fantasía consoladora. Otro consejo de Carl Sagan. Es muy importante una confirmación independiente de los hechos. O sea, que alguien verifique que lo que uno está diciendo se comprueba independientemente de mi voluntad o de mi deseo. Alentar el debate sobre las pruebas o los hechos de una teoría entre personas que conozcan o hayan investigado el caso. Acuérdense que ese alentar el debate y el disentimiento es parte del método científico. Sí. Los argumentos de autoridad tienen poco peso. O sea, aquí no vale decir, es que tal persona lo dijo y fue premio Nobel, pero ¿por qué lo dijo de los argumentos, cierto? Claro, claro. Plantee todas las hipótesis posibles y de ante todo no se enamore de su hipótesis. Cosas de ese tipo. Sí. Argumente lógicamente, una cuestión que los lógicos han profundizado bastante durante el siglo XX, especialmente Popper, con su falsacionismo. O sea, una teoría debe ser falsable, pero si usted tiene una argumentación y esa argumentación cuando funciona se prueba y cuando no funciona usted tiene una justificación, esa teoría no es muy científica. Claro. Por último, realizar experimentos para comprobar estas teorías, digamos el ABC de la ciencia. Sí. Y estos experimentos en la ciencia generalmente son doble ciegos. No sé si valga la pena explicar qué quiere decir un experimento doble ciego. Claro, adelante. No, digamos en el caso de la medicina es muy típico que está involucrado tanto el paciente como el médico. El médico investigador, pues porque quiere llegar a comprobar su teoría, y el paciente porque quiere aliviarse. En este caso, cuando se aplican las pruebas, por ejemplo en el caso de la farmacopea, de las terapéuticas, o sea en el caso de los fármacos, deben desconocer tanto a quién se le da el medicamento, tanto el médico, que es el que está haciendo el experimento, como el paciente. O sea, generalmente se arman 3 grupos, y es un grupo con el medicamento, otro grupo con un placebo, sí, y otro grupo de control. Y ni los pacientes ni los investigadores saben a quién se le está dando placebo o a quién se le está dando el fármaco o cuál es el grupo de control. En este caso el placebo es una sustancia inocua, pero que se hace pasar como si fuera el fármaco que se está experimentando. Claro. ¿Vas a mencionar algo, Gloria? No. Ya. El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. Es el libro en el cual nos basamos. Pues las escuelas también debieran tenerlo como obligatorio, así como mandan a leer a García Márquez. Debería ser obligatorio leer El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, de Carl Sagan, publicado en 1995, que intenta explicar el método científico al ciudadano corriente y anima a los lectores a utilizar el pensamiento crítico o escéptico. Lo mencionaban mucho en la serie última de Cosmos, el escepticismo, como es de importante no tragar entero, por decirlo de una forma. Que tiene su contraparte en la admiración. Si usted no está abierto a los misterios del cosmos, sí, usted no encuentra la energía suficiente, la vitalidad, para poder entrarles con todo el rigor y con toda la energía que se necesita. Pero, por más abiertos que estemos a muchas hipótesis, y el caso de Carl Sagan en El mundo y sus demonios es típico, sí, está descentrado a refutar lo de los ovnis y la canalización y todas estas cosas, ¿cierto? Las abducciones. Sí. Y él dice, ¿quién más que yo quisiera que hubiera vida en el cosmos y que hubiera visita de otras culturas? ¿Cuánto aprenderíamos de ellas? ¿Sí? Pero hasta ahora, con los miles y miles de testimonios y pseudopruebas y argumentos, no se ha demostrado que haya realmente un contacto con culturas extraterrestres. Ese es el escepticismo. Sí. Yo Gloria. quería decir que, como lo dijo ahorita Jonathan, un capítulo fundamental de este libro es el capítulo 12, que es donde están todas estas, el equipo de herramientas que lo llama para la detección de los engaños y de las pseudociencias. Y en eso él hace un listado bastante amplio sobre falacias lógicas, que no son lo que uno se imagina que es de filosofía, no, que las utilizamos todo el tiempo en la vida normal. Entonces, a propósito de las pasadas elecciones, donde los candidatos, en lugar de discutir las ideas y las propuestas, se atacaban mutuamente, esa es una falacia que menciona Carl Sagan, y es contra el hombre, ¿cierto? Ad hominem. Entonces, en lugar de atacar la idea para decir si es buena o es mala y por qué es buena o es mala, entonces se ataca al contrincante, ¿cierto? La de la falsa autoridad, ad baculum, es una falacia también muy utilizada. Se apela a que, no, es que eso es así, no discutamos esa idea porque eso lo dijo tal persona. No, pero es que discutamos la idea, porque lo que pretende precisamente la lógica es discutir las ideas para mirar su
su capacidad de razonamiento y su adecuación con la realidad. Entonces, esa es otra muy importante. La selección de la observación, muy común en la pseudociencia. O sea, los hechos que confirman mi hipótesis los promuevo, las que lo refutan las oculto. Uno escucha mucho cuando dice, no, lo que pasa es que este medicamento lo tomó un amigo y ya él se curó por eso, entonces por ende eso es una demostración de que funciona, ¿cierto? Eso es la llamada estadística de números pequeños, ¿cierto? A mi tía, mi abuelita ha fumado toda la vida y no le ha dado cáncer, sí. Porque dicen que el cáncer, que hay relación entre tabaquismo y cáncer. Se recurre a anécdotas. Es que la ciencia no funciona por casos individuales. Sí. Otra muy trajinada es la falacia de la tradición, apelar a la tradición. Como toda la vida eso ha sido así, se ha dicho así, se ha elaborado de esa manera, hay que seguirlo haciendo así, es una falacia lógica, porque no siempre la tradición, y es lo que precisamente inclusive los científicos le dicen que no hay que creerle mucho a la tradición, no porque las cosas se hayan hecho toda la vida, así quiere decir que tengan razón. ¿Tienes 3 ejemplos, Gloria, o entre todos? Sobre falsa ciencia, sí. Bueno, pues hay una muy grande que es toda esta literatura de la autoayuda, que es una cosa abrumadora. Aquí tenemos pues a Walter Rizzo, Paulo Coelho, que es bastante famoso, está también Deepak Chopra, que en el programa pasado lo mencionamos y que ha estado por acá, está también, ¿me recuerdan ustedes? Cuauhtémoc Cárdenas, que es sobre todo, y eso en los colegios eso es lectura obligada, ya no es García Márquez y no este señor, ¿cierto? Porque los tiempos cambiaron. Sí. Ajá. Bueno. ¿Será que es que hay intereses ahí económicos que le llevan a los, bueno, yo no sé, a los directivos de las materias de lectura? No, Juvenal, es por lo que Carl Sagan escribió el libro. Sí. Es que el mundo y sus demonios está de vuelta. Es que los demonios están colonizando el mundo. Eso iba a decir yo, sí. No es la mala intención, sí. no, es que realmente los profesores creen que eso le ayuda a los estudiantes, que es lo más triste. Ya. Porque estos de Cuauhtémoc son todos sobre adolescencia, problemas de los adolescentes. Entonces los profesores de muy buena fe, creo yo, se los hacen leer a los estudiantes para que ellos, pero eso es una cosa terrible. Yo les decía a los compañeros que hoy me volví a ver un documental que se llama El Secreto, que está en YouTube, se llama así El Secreto, está en español, que es una cosa terrible de la cantidad de personas que hay allí que hablan sobre la autoayuda, pero hay una frase que yo quiero rescatar dentro de todo lo que dicen allí, dice así: a usted no le corresponde cambiar el mundo o a los que lo rodean, le corresponde seguir la corriente inherente al universo y celebrarlo en el mundo en el que existe. Es decir, usted no se preocupe por cambiar absolutamente nada, simplemente siga la corriente del universo. O sea, a mí me parece una cosa terriblemente venenosa. Y fíjese que emplean con diferentes métodos el momento preciso donde las ondas cerebrales están predispuestas para enviar el mensaje y quedará implícito allí y grabado. Sí. Con imágenes, movimiento, velocidades, tipo de palabras empleadas, colores. Entonces es delicado en ese aspecto. Delicado. Y pues el gran mensaje de ese documental El Secreto es que la ley de la atracción es lo que rige el mundo. Entonces lo que usted piense lo atrae. Entonces usted quiere una bicicleta, dibújela y ahí la muestran, mírela y suéñese y dan tres pasos. Usted cree, primero pida. Sí. Segundo, crea. Sí. Firmemente, y tercero, reciba. Eso es todo lo que hay que hacer, inclusive para usted tener la mujer que quiere tener, la casa que quiere tener, el hombre que quiere tener, todo lo que uno quiera tener, es imaginarlo y ahí está. O sea, eso es una cosa terriblemente vulgar. Sí, claro. Vulgar. Pablo, que ha tenido la experiencia pues en la medicina, ¿qué ejemplos nos tienes? Pues dentro del amplio campo de las medicinas alternativas, mencionar muy rápidamente la homeopatía, que está criticada por la medicina como una pseudociencia, o sea, no está basada sobre unas pruebas científicas. Su planteamiento fundamental es curar con lo mismo, ¿cierto? Homeopatía, a diferencia de la alopatía, y se basa en el principio de coger un principio activo y diluirlo hasta el infinito, hacer una serie de diluciones cada vez mayores y supuestamente similares a la enfermedad que usted tiene para curar con lo mismo. Uh-huh. La realidad es que la mayoría de los homeópatas, cuando el medicamento es inocuo, porque no siempre es así, lo que están dando es agua, porque ha sido diluido a tantos grados de concentración la sustancia activa que ya no hay concentración molar. Y por lo tanto la sustancia, en farmacología se sabe que se prueba precisamente así un fármaco. Usted va dando dosis cada vez mayores hasta que llega a un umbral de actividad donde el fármaco tiene sus niveles óptimos, inclusive si lo supera mata al paciente, ¿cierto? Sí, claro. Entonces así funciona
la alopatía, ¿cierto? O sea, la medicina alopática, que es la medicina científica. Ahora, no hay una medicina oficial, como dicen los alternativos. Medicina alternativa y ustedes son de la medicina oficial. No, la medicina es una ciencia. Lo que se compruebe con base científica entra dentro del cuerpo de la medicina, pero no hay una tal medicina oficial y unas tales medicinas alternativas. Me sorprende cómo existen universidades que dictan homeopatía y es como toda una carrera de 5 años. En el programa pasado decíamos cómo la academia no ha estado a la altura que se exige de la crítica a la pseudociencia y de hecho le ha abierto las puertas a la pseudociencia, no solamente eso. Uh-huh. Jonathan, ejemplo ya para finalizar de la pseudociencia. Bueno, pues un ejemplo muy conocido es la astrología. O sea, la astrología básicamente, ¿cómo se entiende? La astrología es esa idea falsa de que las constelaciones, de que los planetas influyen en mi vida, en mi futuro, digamos, sí, en mi, como dicen, a la hora de mi nacimiento. Entonces, si yo nací en enero, entonces por ende puedo ser Capricornio, eso, y por ende con la hora y todo pueden decirme qué me va a pasar. O sea, es una idea que Carl Sagan lo expone en Cosmos, es una idea que es absurda de por sí, porque ¿en qué forma me puede influir un planeta a la hora de mi nacimiento? La luz, la gravedad. Pues, genera más gravedad una mesa que está al lado mío por la cercanía que un planeta, y la luz no me llega porque yo estoy cubierto. Uh-huh. Y además es una forma, digamos, más bien es como una forma de darle un significado cósmico a mi vida que es irreal. Él toma 5 periódicos sobre un edificio y lee para ese día, y son totalmente diferentes los horóscopos de cada signo. Diferentes y vagos, porque los horóscopos lo que más caracteriza es vagos, o sea, tu vida va a cambiar, vas a conocer algo nuevo. Que a cualquier persona se le acomoda. Pero una cosa ahí bien importante, cómo la pseudociencia oculta lo que realmente de fondo la ciencia sí ha mostrado y puede mostrar, la íntima conexión entre el cosmos y la vida en la Tierra. Porque sí es cierto que el cosmos ha influenciado el desarrollo de la vida en la Tierra. Por ejemplo, la radiación cósmica se sabe que tiene un papel muy importante en la mutación genética, un factor de variabilidad y por lo tanto de selección natural en la evolución. Bien, correcto. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro espacio Exploraciones del Siglo XXI, edición número 368, que ha contado con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy en el control técnico me acompañó Juan Martín Castañeda. Muy amables Pablo, Gloria y Jonathan a este encuentro, en este segundo programa, y los invitamos en 15 días a una tercera edición. Bueno, vamos a traer un tema nuevo, ciencia, investigación y sociedad. Nos llama mucho la atención lo que pasó con el doctor Raúl Cuero, el escándalo que se ha generado en el país y a nivel internacional, y eso ha dejado al desnudo muchos aspectos de lo que es la sociología de la ciencia y el papel de la ciencia y los científicos. Ciencia, investigación y sociedad, lo hemos querido llamar así. Bueno, invitación cordial aquí en Exploraciones del Siglo XXI en la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Los ha acompañado en la dirección Juvenal Gordón, que los invita a este encuentro a partir de las 19:30 los miércoles aquí en 97.7. Feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del Siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buriticá.